Para profundizar las discusiones sobre la construcción del internacional y los debates durante la década del 30, queremos recomendar los escritos de León Trotsky, que editó el CEIP desde 1929 hasta 1940, que es la versión completa digitalizada de los 26 volúmenes de la edición de Pluma. También queremos presentar el libro que editó el CEIP el año pasado, que es el programa de transición y la fundación de la Cuarta Internacional, en conmemoración de los 70 años de la fundación de la Cuarta. Este libro reúne todos los materiales pre, durante y posterior a la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional. De los 61 artículos que contiene el libro, la mitad son traducciones inéditas al español. El resto son versiones que han sido cotejadas y mejoradas de las distintas versiones del inglés y del francés. Esto hace que este libro sea una gran novedad y que tenga un importante valor. El libro contiene un CD. En la parte impresa se reúnen los artículos que discuten alrededor del problema de programa, y en el CD aquellos que discuten el problema de la construcción de la Cuarta Internacional. Además, queríamos anunciar que el CEIP acaba de publicar una compilación biográfica sobre la vida de Lenin, la cual contiene 2 libros de Trotsky y 2 escritos. Aunque Trotsky no pudo culminar la biografía completa del gran dirigente revolucionario ruso, en estos textos permiten ver un análisis profundo y completo sobre la personalidad de este gran dirigente, contra todas las falsificaciones que ha sufrido de parte tanto del estalinismo como de la burguesía. Les recordamos que a los que quieran seguir profundizando los temas que vimos durante todo el ciclo, pueden concurrir a nuestra biblioteca, que está abierta y es pública, que queda en Riobamba 144. Además, pueden consultar nuestra página web, así como también pueden mandarnos consulta vía correo electrónico. Bueno, el libro empieza con el texto a 90 años del Manifiesto Comunista, que Trotsky escribió en 1937, para analizar los errores y aciertos de Marx al escribir el manifiesto, vistos a la luz del cambio del capitalismo en imperialismo, dado que Trotsky demuestra de que están las condiciones objetivas dadas, a diferencia de la época de Marx, tanto desde el punto de vista económico como desde el desarrollo de la clase obrera. Y por lo tanto era posible el triunfo de la Revolución Socialista Internacional. Por otro lado, publicamos documentos que se iban a discutir en la conferencia, pero que no pudieron ser votados ni discutidos por falta de tiempo, como el de la lucha de clases en Extremo Oriente, porque la ubicación de China y la guerra chino-japonesa era muy importante, el resultado que tuviera, y el del rol del imperialismo norteamericano. Todos los debates previos que se dieron a la conferencia fueron muy importantes. Trotsky los tuvo que hacer en México con una delegación que viajó desde Estados Unidos, del SLP, que era el partido más importante en ese momento de la Cuarta, que tenía dirigentes obreros, que tenían influencia en sectores del movimiento obrero, que tenía intelectuales revolucionarios y que podían llevar justamente el programa adelante, lo podían aplicar a la realidad. Entonces discutieron tanto las políticas, por ejemplo, hacia los sindicatos, hacia los intelectuales, el problema de la autodefensa, la táctica del Partido Obrero, grandes discusiones sobre Estados Unidos. Y también se discutieron, por supuesto, cuestiones como la URSS, que era un problema clave en ese momento, por ejemplo, la relación entre la burocracia y los soviets. También se presentaron documentos para la Conferencia de la Juventud, porque, desde ya que Trotsky opinaba que la juventud era un factor revolucionario muy importante y que se iba a radicalizar en la guerra, y entonces eso iba a contribuir muchísimo para la creación de los partidos. Y por otro lado, Trotsky escribe mucho sobre el problema de la necesidad de fundar en ese momento la Cuarta Internacional, porque había sectores sobre todo los polacos, que se resistían porque decían que una internacional solamente se podía fundar en épocas de ascenso, no en épocas de retroceso. Y como ya vimos, era necesario, fue correcta la decisión de Trotsky. Gran parte de estos textos están en el CD del libro.
Resumiendo, yo creo que la compilación demuestra que, demuestra la importancia tanto del programa como de la construcción de la Cuarta Internacional. Por último, quería agregar que en el libro hay un apéndice donde Cristian Castillo y Emilio Baumonte dan su visión sobre la actualidad del programa de transición. En el programa de transición no pueden aislarse las distintas consignas que están planteadas en el mismo y que tienen un distinto carácter. Las hay mínimas, las hay democráticas y aquellas que Trotsky denominaba transitorias, como la escala móvil de horas de trabajo y la escala móvil de salario. La escala móvil de horas de trabajo significa repartir el trabajo entre todas las manos disponibles sin afectar el salario. La escala móvil de salario es el aumento automático del salario de acuerdo a la inflación. Yo decía que no pueden aislarse cada una de las consignas, sino que hay que ver el programa de transición como un sistema de articulación programática, de un verdadero programa de acción, que obviamente va a plantearse en forma diferenciada según las situaciones que enfrente la clase obrera y los revolucionarios en un país o en otro. Es decir, no era lo mismo estar viviendo bajo la bota del fascismo, y la lucha contra el fascismo requería de un programa particular con un peso importante de las demandas democráticas, pero que de ningún modo se agotaba en esta, sino que planteaba la articulación entre esas demandas democráticas y la perspectiva del triunfo de la revolución proletaria, que el programa particular de la revolución política que se expresaba en la URSS, cuestión que está desarrollada en un capítulo particular, o la lucha contra el imperialismo en América Latina, o la forma de enfrentar la guerra imperialista en los propios estados imperialistas que no estaban en el bando del eje. Bueno, todo esto de algún modo está planteado y sintetizado en el programa de transición. Si bien, como todo documento programático histórico, tiene aspectos que respondían a un momento histórico particular, sus lecciones programáticas trascienden ese momento histórico. Es obvio que el marco estratégico general, la caracterización de la situación del capitalismo, es una situación que después de la Segunda Guerra Mundial se vio parcialmente modificada. Pasamos a vivir una situación de desarrollo parcial de las fuerzas productivas, en donde la perspectiva de la revolución proletaria fue episódica durante los años del boom de la posguerra en los países imperialistas centrales, mientras que por el contrario las semicolonias fueron un mar de revoluciones con levantamientos, guerras de liberación nacional de todo tipo. Antes que, luego en 1968, se diese una nueva oleada revolucionaria internacional, donde volvimos a tener situaciones prerevolucionarias, incluso revolucionarias, casi coincidentemente en algunos países imperialistas y también en la mayoría de los países semicoloniales. La perspectiva del programa de transición se actualiza sobre todo en los momentos de grandes crisis capitalistas, donde los planteos del programa no son simplemente para la propaganda, para definir un sendero estratégico, sino que se transforman en perspectivas para la acción revolucionaria del movimiento de masas. De ahí que cuando estamos viviendo una crisis capitalista internacional de dimensiones inéditas, si bien en esta coyuntura en la cual estamos hablando hay una cierta recuperación parcial de los momentos pico de la crisis, lo cierto es que el pronóstico más probable es que la crisis vuelva a manifestarse y frente al aumento del desempleo, cómo enfrentarlo desde el punto de vista de las necesidades históricas del movimiento obrero, si no es planteando el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario que señalábamos antes. Es decir, sin consignas que muestren ya, que anticipen lo que sería la organización socialista de la sociedad si la clase trabajadora llegase al poder. De ahí que el programa de transición, reitero, no nos estamos refiriendo a la letra, a tal o cual oración, a tal o cual párrafo que fue dicho por Trotsky, sino como mecanismo general con su sistema de demandas y aquellas consignas principales que planteaban el programa, bueno, tiene una enorme actualidad para los tiempos que nosotros estamos enfrentando en este siglo XXI. Terminamos este programa en el que presentamos 2 ciclos, el primero sobre la vida y la obra de León Trotsky y este último, que constó de 6 programas, sobre la crisis capitalista y la década del 30, y donde intentamos contarles las cuestiones más importantes del legado de León Trotsky en torno a la participación de su corriente en la convulsionada década del 30, y realizamos una primera lectura de estos temas. Esperamos que haya servido para ese objetivo y queremos agradecerles por todo el apoyo recibido
tanto por las entrevistas como también por todas las tareas que implicaron la producción de este programa, a los colaboradores del CEIP y también, por supuesto, a nuestros compañeros del equipo de producción de TVPTS y Contraimagen.